Un gusto saludarles a todos ustedes nuevamente, hermanos y hermanas, en este día, miércoles 22 de enero. Sean bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Saludos por todas partes donde ustedes nos puedan estar sintonizando en esta hora. El pastor Rubén Maravilla está aquí conmigo ya listo para estudiar. ¿Cómo estás, pastor, en este día? Muy bien, gracias. Muy feliz, muy contentos de poder compartir con cada uno de nuestros hermanos que están conectados acá con nosotros en distintas partes. Saludos a nuestros hermanos allá en Argentina, a los hermanos allá en Sudamérica y de una manera muy especial a mis hermanos queridos allá en Guatemala y por supuesto también allá en El Salvador. Bendiciones, mis hermanos, es un gusto tenerles con cada uno con nosotros y listos para poder estudiar la lección de este día, miércoles, ¿sí? 22 de enero. Gloria a Dios. Y yo aprovecho otra vez para decirle a los televidentes, a los que siguen nuestras transmisiones en Houston, Texas, que nos juntemos este sábado, allí en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles. Estaré predicando, estaré todo el día sábado compartiendo ahí con los hermanos. Por la mañana estaré presentando el mensaje y ojalá que ustedes se animen a venir a visitar nuestra iglesia en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Rentamos en el Templo Pentecostés Los Lirios. Será un gusto recibirles. El pastor Rubén Maravilla, él es del Salvador originario, pero reside o residía en Guatemala. Ahí está su familia y por eso es que él hace énfasis en esos dos países, ¿verdad? Su país de nacionalidad y su país de residencia hace unos tiempo atrás. Y pues está aquí conmigo para estudiar hoy otra vez y voy a pedirle que haga la oración. Amén. Vamos a orar y les invitamos a que nos acompañen. Vamos a orar a Jesús en esta hora. Una vez más, querido Padre, gracias, muchas gracias por permitirnos estar nuevamente en este día, a miércoles, con el propósito siempre de poder estudiar tu palabra, la lección de escuela sabática para este día. Danos tu bendición, mi Señor. Bendice a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en todas partes, oh Dios, allá en Sudamérica, en Centroamérica y sobre todo aquí en los Estados Unidos. Gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros seguimos aquí evaluando, estudiando el tema de la gracia, cómo satisfizo esa necesidad del hombre en la cruz del Calvario, pues el título de la semana es La gracia y la cruz del Calvario. Vamos a mirar entonces cómo esta gracia satisface esa necesidad del ser humano ahí en la cruz. Pablo, él se desborda en elogios en cuanto al amor de Dios por los pecadores, porque la verdad es que eso que sucedió en la cruz, hermanos, eso es algo inmenso, profundo, pero ahí está claro, hermanos, el grande amor de Dios por la raza humana. ¿Y cómo elogió el amor de Dios por los pecadores el apóstol Pablo, pastor? Sí. Quiero invitarles a Romanos capítulo 5 y vamos a leer lo que dice el apóstol en el verso número 6, 5, 6 y 8. ¿Cómo se elogió el amor de Dios por los pecadores? Dice acá el texto bíblico de la siguiente manera: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque apenas morirá alguno por un justo, dice. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y dice el texto, el versículo número 8 dice: mas Dios se encarece, Dios dice, encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué maravilloso, mis hermanos, poder comprender lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Cuando él dice, porque aún dice, siendo pecadores, aún Jesús sabiendo lo que nosotros éramos, aún sabiendo Jesús que nosotros le íbamos a fallar, aún Jesús conociendo toda nuestra vida, todo nuestro ser, Dios toma esa elección, esa decisión
de venir y entregar totalmente su vida para que a través de su gracia y su misericordia nosotros pudiésemos encontrar la vida eterna. Por eso dice la pregunta, ¿cómo se elogió el amor de Dios por los pecadores? Y hermanos, eso no hay, como hemos dicho en las lecciones anteriores, ¿verdad? Que no hay palabras para poder explicar ese misterio, esa acción que Jesús hizo. Ahora yo entiendo lo que le pasó a Judas, ¿verdad? Jesús ya sabía todo de él y aún me gusta cómo termina el texto bíblico al final del capítulo número 3, el versículo número 1, y le amó hasta el fin. Cuán grande, hermano, e incomparable es el amor de Dios, de verdad. Pero sabes, pastor, que me llama la atención el verso 6, porque bueno, aquí está hablando todos estos 3 versículos acerca de la prueba del amor de Dios, ¿verdad? Así es. Cómo Dios prueba su amor de una manera, pues, que nadie lo ha hecho. Pero, ¿cuándo hace eso Dios? El verso 6 dice que lo hizo cuando aún éramos débiles. Yo te quería preguntar, si nos tocara describir a un débil, no en términos espirituales, pero si nos tocara describir a una persona débil, ¿cómo es una persona débil? Si tú ves, es una persona que no tiene fuerzas, es una persona que pues está enferma, una persona impotente. Así es una persona débil. Entonces, pero ahora trayéndolo a lo espiritual, dice Pablo que el Señor viene y da esa prueba de amor cuando nosotros éramos débiles. Ya en términos espirituales, pastor, ¿qué significado tiene eso? ¿Cómo estaba entonces la raza humana? ¿Cómo estaba el mundo cuando Jesús aparece para dar esa prueba de amor? Sí, es bien interesante. Estamos hablando de, imagínense ustedes la condición de la humanidad, casi 4.000 años de pecado, ¿verdad? La naturaleza estaba totalmente, la naturaleza humana totalmente depravada, impotentes, Enfermos. como dice el libro de Isaías, ¿verdad? Desde la cabeza hasta de la coronilla hasta la planta de los pies, no hay en él cosa sana, dice, todo es podrida e hinchazón. Mire, ¿en qué condición estaba la humanidad cuando Jesús viene? Dándonos esperanza, dándonos consuelo. En otras palabras, hermanos queridos, qué grande de veras es el amor de Dios, que en el momento cuando más lo necesitábamos, en el momento cuando ya parecía todo perdido, Jesús aparece y nos da una tremenda esperanza para con cada uno de nosotros. Y mira que aparece, como dices tú, y como dice aquí el apóstol Pablo, a su tiempo. A su tiempo, así es. Cuando las profecías lo indicaban, que Él aparecería, Él a su tiempo aparece para venir a hacer esta grande obra, demostrar ese grande amor de Dios. Así es. Mira, mi hermano, yo quiero decirte a ti que es posible que tú te sientas que no tienes remedio. Tal vez porque has fallado al Señor, tal vez porque has pecado ya muchas veces, tal vez porque has estado viviendo ya bastante rato con una doble vida. Hermano, hermana, si ese es el caso tuyo, y te sientes tan debilitado espiritualmente, te sientes tan impotente que no puedes, oye al Señor ahora decirte que cuando tú eres así, cuando tú estás en esa condición, ya a su tiempo el Señor murió por ti. El Señor murió para que tú puedas ser fuerte espiritualmente, para que tú tengas vida, para que tú seas sanado. Mira, cuando Cristo aparece a su tiempo, el mundo estaba enfermo de pecado. La humanidad estaba enferma del pecado y sigue todavía enferma. Pero no se te olvide que el Señor apareció para llevar nuestras enfermedades. El Señor apareció para sufrir nuestros dolores. Ah, mi hermano, hermana,
tú tienes que levantar esa cabeza y tú tienes que decir ahora, yo no tengo por qué seguir hundido en este pecado, yo no tengo por qué seguir esclavizado a este mal hábito. Si mi Señor a su tiempo vino y murió por esta mi enfermedad espiritual, por esta mi debilidad, si Él ya murió y cargó con todo esto, mejor me lanzo a sus pies, lo abrazo y le digo, Señor, perdóname. Amén. Y por su gracia, Él te va a perdonar, porque Él vino ya a su tiempo, cuando tú eras débil, cuando la raza humana era débil, impotente, que no podía por sí misma. Jesús aparece para darle a la raza humana valor, para levantarla en la medida en que ésta recibiera su gracia. Y mira qué interesante, cuando Pablo hace la comparación, dice, aquí en esta tierra, dice, si acaso alguien muriera por alguien, sería por uno que sea bueno, dice, por un bondadoso. Así es. Pero por un malo, no, ese es mejor que le apliquen la pena de muerte. Pero luego viene Cristo, dice Pablo, Sí. y allí en Él Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros los más malos, los más podridos, Él viene y muere por nosotros. ¿Habrá habido en la vida alguien que haya hecho eso? Pablo dice, ¿acaso lo hay por uno bueno, por un bondadoso, pero no por un drogadicto, prostituta, un criminal? No por una persona así, pero Cristo lo hace por esas personas. Cristo lo hace por ese que no vale nada. No cabe duda entonces que allí en la cruz Dios dio la prueba de su amor para con todos. Y Pablo hace el contraste entre el amor humano que tal vez puede llevar a sacrificarse por otro ser humano bueno y Cristo que se sacrifica por todos los malos para que estos puedan salir de esa condición. Ah, qué grande es el amor de Dios. Como el Qué espíritu de bonito es. profecía lo... Claro, Dios no conoce ni premura ni tardanza. Él sabe el momento preciso en el cual Él pueda obrar. Y por eso yo quiero decirte a ti de que no importa la condición en la cual tú te encuentres, a lo mejor estás caído, pero en el nombre de Dios levántate. Dios Amén, ya amén, demostró así es. su amor, de que te ama, que tú eres muy importante. Tal vez ante las personas tú no eres tan importante, pero ¿qué importa? O sea, para Dios tú eres lo más importante en este mundo. Por lo tanto, tú puedes levantarte. Y quiero compartir esta porción del Espíritu de Profecía que dice así en el Ministerio de Curación, página 119. Dice, Dios se complace en concedernos su gracia. Oye, Dios se complace, no hay nada que le dé tanto placer al Señor como el perdonarte, como el salvarte, como el amarte. Dice, Dios se complace en concedernos su gracia, no porque seamos dignos de ella, sino porque somos completamente indignos. Luego dice, lo único que nos da derecho a ella es nuestra gran necesidad. Gran necesidad. Yo siempre he dicho a mis amigos, mira, o sea, nosotros sin Dios no somos nada. Pero Dios sin nosotros, Dios sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Él no somos nada. Somos nosotros los que necesitamos de su gracia, de su perdón. Somos nosotros los que necesitamos venir a Él en busca de perdón. Y sigue diciendo, el Señor Dios tiende siempre su mano en señal de invitación a los pecadores y caídos. A todos los quiere recibir. A todos les da la bienvenida. A todos. Su gloria se gloría en perdonar a los mayores pecadores. Arrebatará la presa al poderoso, libertará al cautivo, sacará el tizón del fuego, extenderá la cadena de oro de su gracia hasta las cismas más hondas de la miseria humana y elevará al alma más contaminada por el pecado. Qué interesante, hermano, cómo describe el Espíritu de Profecía eso, lo que Dios hizo por cada uno. Si Dios te ama, no porque seamos dignos, o sea, es porque nosotros somos indignos totalmente, es porque el Señor nos ama a cada uno de nosotros.
Por lo tanto, hermano, no importa lo que tú hagas, o sea, si tú haces cosas malas, no creas que Dios te va a amar menos. Si haces cosas grandes, no creas que Dios te va a amar más. Simplemente Dios te ama porque somos nosotros necesitados, porque somos pecadores. Y por eso que su amor es eterno. Por eso el profeta dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Por eso es que a manera de subtítulo la lección dice que la gracia divina satisface la necesidad del hombre Así en la es. cruz, porque dice aquí que nosotros, eh, lo único que nos da derecho a la gracia es nuestra gran necesidad. No somos dignos de ella, pero Dios de todas maneras en su grande amor se complace en dárnosla. Amén. Pero yo quería aprovechar, hermanos, para decir que no endurezcan su corazón. Miren, estamos empezando el año 2020, estamos en el primer mes, apenas pues van 22 días y podemos hacer un giro de 180 grados y no continuar en esa ruta descendente hacia lo malo siempre. Y mejor escuchar estas palabras que dice acá, que el Señor tiende siempre su mano invitando a los pecadores y a los caídos. Si el Señor tiende siempre la mano, ¿por qué no agarramos esa mano? El Señor dice que a todos los quiere recibir, a todos les da la bienvenida. Y miren, dice que arrebatará la presa al poderoso. Si tú te sientes como preso por el enemigo, con lo que te ha puesto, con eso que estás practicando, oh mi hermano, clama al Señor, porque el Señor tiene poder para arrebatarte de la cárcel en la que estás. Dice, libertará al cautivo y sacará el tizón del fuego. El Señor quiere, hermanos, este año darnos libertad a todos. Me da mucha tristeza cuando veo hermanos que tal vez el 1 de enero del año que comienza, siempre hacen sus resoluciones y a la semanita vuelven al descenso. Pero yo quiero decirte ahora, si ese fuera tu caso, que te propusiste ser un mejor hijo de Dios, pero ya has descendido, has vuelto a las mismas prácticas. Oh, mi hermano, escucha entonces ahora estas palabras que te hemos leído. Recuerda, Jesús tiene la mano tendida para ti, para ayudarte, para levantarte y también para, como un tizón, sacarte del fuego e igualmente libertarte de la cárcel. Así nosotros vemos que esto es posible solo por el grande amor de Dios, que Pablo al compararlo dice, Dios lo muestra, dice. Amén. Dios lo muestra. Amén, amén. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando Cristo murió por nosotros, ¿qué palabras pronunció allí en esa cruz, pastor? Dice en el libro de San Juan, capítulo 19 y el versículo número 30. Cuando Jesús estaba ya terminando su misión, después de 3 años y medio, predicando, favoreciendo a la humanidad, amando a la humanidad, ya en la cruz, vemos nosotros lo que dice el versículo número 10, el versículo número 30, dice, y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Qué palabras con un tremendo significado. Quiero unir mi comentario con lo que dice acá este párrafo que quiero leerles ahorita. Dice, cuando Cristo pronunció estas palabras, se dirigió a su Padre. Cristo no estuvo solo al hacer este gran sacrificio. Fue el cumplimiento del pacto hecho entre el Padre
y el Hijo antes de que se pusieran los fundamentos de la tierra. Qué interesante, mis hermanos. Dice, el pacto ahora se estaba consumando plenamente. Se alcanzó el clímax. Cristo estaba consciente de que había cumplido al pie de la letra el compromiso que había asumido. En la muerte fue más que un vencedor. Se había pagado el precio de la redención. Hermanos queridos, qué interesante ese plan de la salvación que tuvo su origen antes de que Dios creara nuestro mundo, Adán y a Eva. Yo me imagino, ¿verdad? A Jesús allí ofreciéndose ante el Padre. Mira, si Adán se desvía o quebranta, yo voy allí, o sea, quebranta los mandamientos, yo personalmente voy a ir, Padre, ¿verdad? Yo voy a ir a morir en lugar de él. O sea, un pacto, hermano querido, un pacto en el cual ya estaba establecido desde antes de que fuesen los fundamentos, fuesen puestos los fundamentos del mundo, ya existía ese contrato, ese pacto que Jesús había hecho con el Padre, de que Él iba a venir a este mundo a poder rescatar al hombre de la maldición del pecado. Y continúa diciendo por acá, cuando Cristo clamó, consumado es, todo el cielo triunfó. Terminó el conflicto entre Cristo y Satanás acerca de la ejecución del plan de la salvación. Qué bonitas palabras. Consumado es. La misión está cumplida. Dios ya dio todo para que tú pudieses ser salvos. Por eso que nosotros concluimos al final, digo yo, y qué interesante eso, pastor, si la gente al final si se llega a perder, es porque quieren, digo yo, ¿verdad? No por falta de recursos, no. O sea, Dios ya dio un sacrificio completo, para que todo aquel, por eso el texto de San Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas declaraciones que ha leído el pastor, que están en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1123, prácticamente explican la declaración de Jesús, consumado es. Nosotros por eso es que usamos el espíritu de profecía junto con la Biblia, porque el espíritu de profecía explica la Biblia. Y nosotros vemos que en esa declaración consumado es, allí prácticamente dice, el Señor le dio cumplimiento al pacto que había hecho con su Padre antes de que se colocaran los fundamentos de la tierra. Por eso dijo, consumado es. Aquí nosotros cumplimos el pacto. Luego vemos nosotros que allí también en esa expresión consumado es, allí el Señor dice que con su muerte fue más que vencedor. Y allí Él prácticamente cuando dijo consumado es, pagó el precio de la redención. Amén. Y ante una situación como esa, el cielo dice, triunfa, todo el cielo triunfó, porque ahí terminaba el conflicto entre Cristo y Satanás en cuanto a la ejecución del plan de la salvación. El diablo supo que a partir de ahí le quedaba ya poco tiempo y que él era un enemigo derrotado. Pero mis hermanos, con esas palabras de Jesús, consumado es, pues también te dice a ti, mira, tú tienes esperanza. Tú tienes ahora la grande oportunidad de tu vida, de poder cambiar tu futuro, de poder tener esa perspectiva del futuro distinta como la tiene la gente que no tiene a Cristo. Porque la expresión consumado es, el Señor hizo posible que tú seas salvo, que tú seas libre, que tú seas perdonado. Solo tienes que aceptar este regalo de pura gracia,
Solo tienes que recibir esta bendición. Y al que lo recibe, oh hermanos, Él dice que le da potestad de ser hijo de Dios. Por lo tanto, así nosotros vemos que en la cruz quedó satisfecha la necesidad del hombre. ¿La necesidad de qué? La necesidad de aceptación, de perdón, la necesidad de liberación, la necesidad de tener esperanza de nuevo, la necesidad de ser revitalizado físicamente y espiritualmente. Todo eso se consiguió en la cruz. Allí se satisfizo la necesidad del ser humano. De manera que vamos hoy otra vez a agradecérselo a Dios en oración, porque somos receptáculos, somos beneficiarios de tan grande bendición. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, cuánto te agradecemos otra vez, porque allí satisfaciste la necesidad nuestra, allí en esa cruz. Allí pagabas el precio para que nosotros fuéramos libres. Allí, Señor, hacías posible la sanidad de la enfermedad nuestra, del pecado. Allí, Señor, hacías posible la salvación de cada uno de nosotros. De manera, Padre, que mirando ahora de lo que ahora nosotros pues podemos ser por tu gracia, nuevamente te decimos, Señor, te agradecemos por tanto amor. No somos dignos, Señor. Como dice aquí la lección de hoy, nosotros simplemente lo único que tenemos es la necesidad de esto. Y tú, en tu generosidad, en tu amor, has suplido esa necesidad. De manera que ahora te rogamos que apreciando esto, vivamos en un santo temor de Dios. Apreciando esto, Señor, renunciemos al pecado. Vivamos justa y temerosamente delante de ti. Padre Celestial, te rogamos que apreciemos tu grande sacrificio, tu grande amor, y que sabiéndolo, no sigamos más en el pecado. Amén. Que vengamos a ti ahora, Señor. Ayúdanos. Qué hermoso saber que nos puedes sacar de la cárcel del pecado, nos puedes liberar de la mano del poderoso enemigo que nos ha tenido atrapados. Todo esto, Señor, anima y fortalece. Muchas gracias. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.